Continuamos con la cuarta variable, tiene que ver con el clima del aula, ¿cierto? Menciona Julián de Zubiría que cuando un estudiante siente confianza en el aula, siente que su docente lo escucha, que lo aprecia, que valora lo que él dice y que de la misma manera lo hace a sus estudiantes, la calidad de la educación va a ir incrementando. Pero en Colombia vemos que el maestro es el único que tiene la razón, o bueno, no generalicemos, algunos maestros, ¿cierto? Aún se mantiene esa tan mencionada pedagogía tradicionalista que realmente ya deberíamos haberla sacado de nuestro quehacer. Pero sí, aún hay maestros que dicen que ellos son los que tienen la razón y realmente no. Es importante escuchar al estudiante, saber qué es lo que él piensa, qué es lo que él quiere, qué es lo que él necesita. También vemos el bullying. Es constante, el bullying ha generado muchas situaciones y realmente pues es preocupante este tema, pero pues es muy preocupante también que en Colombia se exija que en un salón, en un aula de clase, debamos tener por mínimo 35 estudiantes. O sea, yo creo que un docente ni siquiera en un año escolar alcanza a aprenderse los nombres de los 35 estudiantes. Ahora uno cómo le va la confianza al estudiante de hablar con él, que me cuente, de ayudar en algún problema, pues tantas situaciones que los estudiantes se nos presentan, ¿cierto? Entonces en este punto realmente estamos fallando. Y finalmente es el liderazgo pedagógico en la cabeza de las directivas. Pues los rectores, nuestros rectores se alejaron completamente de las aulas de clase y se dedicaron únicamente a la parte administrativa y, y económica. A eso se dedicaron, la parte directiva. Y creo que también es ilógico que lo hagan porque en el momento en que ellos se salen del aula de clase, en que no asisten a las reuniones de los docentes, pues no van a saber qué es lo que está pasando a ciencia cierta en sus aulas, qué es lo que se necesita y cómo desde las rectorías, desde los docentes directivos pueden apoyar todos estos procesos de los estudiantes. Entonces, ya para finalizar, queremos mencionar muy rápidamente lo que es el Plan Nacional Decenal de Educación que se propone en Colombia para el año 2016 hasta el 2026. Realmente es el tercer plan nacional. Y me pregunto por qué es el tercero, por qué los otros no han funcionado, qué es lo que está pasando. Entonces, en este nuevo Plan Nacional de Educación se propone, o él está dividido en 5 apartados. En el primero, pues, expone el marco de referencia que fue utilizado para elaborar dicho plan. Luego, en el segundo apartado, se hace como una descripción de cuál es la situación actual de la educación en Colombia, ¿cierto? Entonces ahí se retoma qué fue lo que ocurrió con los anteriores planes decenales, qué no ha funcionado, qué sí ha funcionado, qué se retoma, qué se cambia. Seguidamente en el tercer capítulo se va a describir la metodología para la definición del nuevo plan. Se dice que un aproximado de 1000 personas participaron, dieron aportes para la creación de este nuevo plan decenal de educación. El cuarto segmento incluye los 10 desafíos de la educación en Colombia, ¿cierto? Y aquí era lo que mencionaba, que participó el gobierno, que participaron docentes, investigadores, expertos, comunidades académicas, empresarios, sociedad civil y toda la gente que pues a la que le afecta o le aportan estas políticas públicas en materia educativa. Y ya finalmente se propone como la evaluación que se va a aplicar, que se aplicará continuamente y ya en el año 2026 para observar qué fue lo que ocurrió con el plan, si se sirvió, si no sirvió. Acá tenemos los 10 retos
o los 10 desafíos que este plan se propone de acuerdo al contexto colombiano. Y pues realmente es un continuar con los anteriores planes. En los otros dos planes decenales se mencionaban estos mismos 10 desafíos. De pronto han cambiado pues algunas palabras, se ha hecho un poquito más general o se ha hecho más pequeño el alcance de cada desafío, pero realmente es una continuación de lo mismo. Y una crítica aquí es que el papel puede con todo, ¿cierto? Maravilloso todo lo que está escrito, pero realmente se sabe que si no hay compromiso, que si no hay una continuación, si no se lleva un verdadero proceso, este plan decenal no va a servir. La educación en Colombia no va a mejorar. Vamos a continuar con la misma calidad. En vez de subir, va a ir bajando. Así que aquí tenemos a Hernán Suárez, quien nos expone su punto de vista en cuanto al nuevo plan decenal. Quien nos dice, nos da la razón de por qué los otros planes no han servido. Y nos dice que es porque no son obligatorios ni vinculantes. Es como una idea, como, bueno, sí, hagámoslo, hay que hacerlo, pero no es, bueno, lo vamos a hacer y todos nos vamos a comprometer. Y también, como menciona Julián de Subería, Suárez también nos dice que aquí cada gobierno se orienta por su particular policía educativa, es decir, por lo que el ministro o la ministra de Educación decida o piense o, o se le ocurra hacer en cuanto a educación. Así que realmente es preocupante lo que está ocurriendo con la educación en Colombia, que no hemos mejorado en 20 años, que nos hace falta mucho para llegar a calidad educativa y no parecernos a otros países, porque tampoco podemos decir que podemos adaptar eh, la educación que tienen en Finlandia o en China. Realmente no, porque los contextos son muy diferentes, pero sí necesitamos un compromiso de todos, un cambio radical que debe iniciar desde desde el gobierno. Desde allí debe partir la necesidad de realmente mejorar en educación, de invertirle, de comprometernos. Y así realmente lograremos que nuestra educación sea de calidad.